Buenas tardes. Ahora sí, Ana. Hola, Vicky. Hola, Ana. Hombre, Coqui, buenas tardes. ¿Qué tal? Hola, Feliu. Buenas tardes. Vamos a hablar hoy con... Hola, Matro. Hola, Cherini. Hola, María. Hola, Belén. Bueno, ya está aquí. Ya está, creo que... Hola, Ana. Hola, hola, Mercedes. Ya está por aquí Laura. A ver si nos manda la invitación y para aceptarla nosotros, que seguro que sí, que la va a mandar ahora mismo, en un momentito. A ver si nos manda Laura la sugerencia. Hola, Realcom. Vamos a ver si nos la manda. Si no, se la mando yo. A ver. A ver. Vamos a ver, Río Pérez. A ver si me la manda. Bien, ahora me la manda. Bueno, pues ya no está aquí con nosotros. Hola, Hola, Laura. ¿qué tal? Buenas tardes. Tienes que ponerte unos cascos, Voy. porque si no, suena eco, me parece. Hola, Mauri. Hola, Mamén. Si no suena eco excesivo, Laura. Vale. Hola, Sonia. ¿Ya? Ahora mucho mejor. Se oye, ¿no? Exactamente. ¿Qué tal? Se oye muy bien. Bueno, buenas tardes, Laura. Muy buenas. Gracias por estar aquí con nosotros en este directo de Instagram, donde, bueno, como todos sabemos, está bajo el patrocinio de Cevital, que es la Asociación para la Salud Emocional y el Bienestar Mental, con la cual colabora la obra social de la Caixa, la Fundación López Mariscal y, por supuesto, Centro Psicosanitario Galiani. Y bueno, he de deciros que el jueves próximo tendremos la oportunidad de presentar nuestra asociación Cevital en una rueda de prensa y durante el fin de semana que viene, el próximo, pues espero que las redes sociales y los medios de comunicación se inunden de todo lo bueno que Cevital va a traer a la ciudadanía en materia de salud emocional y bienestar mental. Desde aquí, las gracias a la obra social de la Caixa siempre, a la Fundación López Mariscal y, por supuesto, a Centro Psicosanitario Galiani. Bueno, Laura, ¿qué tal? Vamos a ver, yo quiero hoy llevar a cabo contigo una conversación. Primero, claro, cuando te hemos anunciado como psicofisioterapeuta. Y me Efectivamente. gustaría, bueno, que le explicaras a nuestros seguidores el porqué de ese prefijo psico delante de fisioterapeuta. ¿Cuál crees, o sea, por qué sientes tú que esa es una definición exacta del trabajo, o más concreta del trabajo que tú desarrollas en tu día a día como fisioterapeuta de nuestro centro? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme. Y después, a colación a tu pregunta. Para ser honestos, yo quiero decir que yo no soy psicóloga, ya me gustaría, soy fisioterapeuta, pero es verdad que ponemos ese prefijo de psico porque yo no entendería mi forma de trabajar si no es con la persona en todo su conjunto. Y esto quiere decir que una persona tiene una historia de vida, tiene un background, tiene unas expectativas y en una lesión o en cualquier dolencia o en cualquier tipo de enfermedad, estos aspectos psicosociales pueden ser determinantes en su desarrollo e incluso unos grandes aliados en el tratamiento. Yo creo que por eso nos gusta aquí en Centro Psicosanitario Galiani ponerme ese prefijo un poco como un guiño también a vuestra profesión y sobre todo por entender al paciente en todo su conjunto.
Perfecto. ¿Cómo le sienta a una fisioterapeuta que le digan que viene a darse masaje? Uy, bueno, a mí no me sienta mal. Es una herramienta terapéutica más, pero yo siempre tengo una respuesta para eso, y es que el masaje es un tipo de terapia que inventaron los griegos, y creo yo que a lo largo de todos estos años hemos aprendido un poquito más. No sé, yo soy mucho más, a mí me gusta pensar que hemos aprendido muchísimo más, pero no me molesta, forma parte de mi arsenal de tratamiento, pero es cierto que usamos otras medidas, digamos, mucho más efectivas para el paciente, y también al paciente hay que educarlo en eso. Saber que cuando viene al fisioterapeuta viene un profesional universitario cualificado, que nos formamos constantemente y que además estudiamos muchísimo para mejorar las condiciones de vida y la calidad de vida de nuestros pacientes. O sea que el masaje es una técnica terapéutica, por lo tanto, por decirlo así, que cuando se dice que uno va al masajista o va a darse masaje, sería un reduccionismo lo que se aplica entonces a la profesión. Se reduce la Efectivamente, profesión a una técnica. a una técnica. Es como si uno entrara en una pastelería y diga, vengo a comer tocino de cielo. Dice, pero usted, aquí hay muchas cosas, ¿no? El tocino de cielo es un elemento más, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y yo creo que vosotros los psicólogos lo entendéis, ¿no? Cuando dicen que, no, yo esto lo hablo con mi amiga y ya con esto me vale, ¿no? Pues yo creo que es la misma analogía. Bueno, en vuestro campo la conversación está muy bien, pero evidentemente el trabajo que hace un psicólogo es mucho más profundo, ¿no? Pues en mi campo es lo mismo. El masaje está ahí, es una herramienta, la usamos, yo de vez en cuando, lo digo claramente, pero desde luego no podemos reducir una profesión de 4 años de grado más un máster, más toda la formación posterior a un masaje. Laura, ¿tú crees que la profesión de fisioterapeuta en general está concienciada o le da valor a ese sistema de creencias de la persona y a la consecuente, digamos, estructura emocional que tiene? ¿O piensas que quizá la trata como un poco de soslayo y no le da esa importancia que realmente debería de tener? Hay de todo. Yo creo que cada vez más somos conscientes de que esa historia de vida, esas cogniciones, esas creencias del paciente pueden modular cualquier respuesta de dolor o cualquier patología, incluso su pronóstico. Con lo cual, yo creo que cada vez somos más los que nos sumamos a este carro, ¿no? Desde la esfera biopsicosocial, ¿no? Las profesiones sanitarias, yo creo que estamos sumidas en un cambio. Los psicólogos nos lleváis mucha ventaja en eso, pero creo que somos muchos los fisios, médicos, enfermeros que nos estamos subiendo a ese carro del paradigma biopsicosocial, y cada vez entendemos más las repercusiones que conlleva ello en nuestros pacientes. Entonces, creo que estamos en un proceso de cambio y algunos somos los que tenemos que tirar del carro, simplemente. ¿Quiere decir entonces que los fisios, por decirlo así, son, si no reacios, a veces, por decirlo así, temen que el paciente entienda que no se les puede ayudar si les piden un acompañamiento también psicológico a su tratamiento fisioterapéutico? Yo creo que aquí entramos en un tema delicado, y es el que vosotros yo creo que llamáis el sesgo de confirmación. Y es que nosotros tenemos una formación fundamentada en la biomecánica. O sea, a nosotros en la facultad, o al menos a mí que ya terminé hace unos añitos, tuve una única asignatura de aspectos psicosociales o algo así, que era una cuatrimestral, y evidentemente no aprendimos nada, ¿no? Entonces, es cierto que yo creo que nos da miedo. No tenemos las herramientas, no sabemos manejar según qué cosas, pero también tenemos que ser honestos y derivar en el momento que haga falta. Es decir, hasta aquí llego yo, el resto, hay profesionales magníficos que te pueden ayudar, ¿no? Al fin y al cabo, de lo que se trata es de llevar al paciente al mejor puerto, y si es con quien sea, pues mejor. Muy bien. Entrando en otro plano, cuéntame, ¿cuáles son las dolencias que te estás encontrando como consecuencia de este prolongado confinamiento y de esta situación sanitaria que hemos vivido? ¿Cuál es lo que ahora mismo la población demanda a un fisioterapeuta?
En estos momentos lo que la población demanda, yo creo que ahora se están viendo verdaderamente las consecuencias del confinamiento. A un mes y pico vista de levantar un poco las medidas, ahora es cuando se están viendo. Porque la gente está tomando conciencia de lo que verdaderamente ha supuesto estar encerrados cerca de 3 meses. Y ahora lo que nos encontramos en consulta, pues son muchos pacientes que vienen con un dolor agudo, pero no es agudo porque verdaderamente ellos refieren que son problemas que habían tenido anteriormente, que han estado un tiempo bien y que vuelven. La pregunta es, ¿el dolor viaja en el tiempo? La respuesta es que no, evidentemente. Tenemos que entender el dolor dentro de ese paradigma biopsicosocial. Y para entender el dolor dentro de ese paradigma biopsicosocial, no hay que mirar en una cervical, no hay que mirar en una lumbar, no hay que mirar en una dorsal. Lo primero que hay que mirar es en el cerebro, porque al fin y al cabo el cerebro es el gran productor de emociones, de situaciones y de dolor también. Si nos olvidamos... ¿Quieres decir entonces que no duele la parte que duele, sino duele el cerebro? No, el cerebro no duele. Duele la espalda, por supuesto. Y eso es un discurso que hay que validarle al paciente. Al paciente hay que decirle que su dolor es real y que en muchas ocasiones es discapacitante, limitante y crea mucho sufrimiento. Porque generalmente el paciente que tiene dolor es un paciente que viene con un estado emocional muy variable, con muchos picos, o viene muy decaído, o de repente un día lo tiene bien y viene muy eufórico, ¿vale? Y todo esto son respuestas que al final va modulando el cerebro conforme al contexto, conforme al sistema de creencias que tenemos cada uno. Y un tema muy importante es con respecto a la opinión experta. Lo que le ha dicho su médico que tiene. Cuando me preguntabas antes por qué me llamaban psicofisioterapeuta, a mí me gusta pensar que es porque escucho a mis pacientes. Gran parte de la primera consulta se basa en qué cree el paciente que tiene, cuáles son las expectativas del paciente, qué piensa él. Es decir, que tú en vez de decir dígame dónde le duele, le dices dígame qué le pasa. Perdón, José Antonio, se ha cortado. En vez de decir dígame dónde le duele, tú le preguntas dígame, cuénteme qué le pasa. Efectivamente. Porque para mí es casi tan importante qué cree el paciente que tiene que lo que verdaderamente tiene. Hay una frase, no me preguntes por autores porque tengo muy mala memoria, pero dice que no hay enfermedades, sino que hay personas con enfermedades. Pues yo creo que eso en fisioterapia es perfectamente aplicable. No hay lesiones, hay personas que tienen lesiones o dolencias. Hipócrates, el padre de la medicina, lo dice. Gracias. Nada. Entonces, claro, quiere decir que por un lado, tú estás diciendo que por un lado está la dolencia, que es el dolor físico de la persona, y por otro lado está el padecimiento, que es la respuesta humana a la enfermedad, que es la respuesta mental y emocional y social que el paciente genera al dolor o a la enfermedad fisioterápica que tiene, ¿no? ¿Es eso justamente? Efectivamente. Yo a mis pacientes con dolor, como no me gusta llamarlos pacientes, les digo que son padecientes de dolor. Les digo que padecen dolor. Sí, me parece muy acertado el tema del padeciente en ese sentido, porque date cuenta que si no tratas el padecimiento, difícilmente vas a poder tratar la dolencia. O sea, si no tratas ese sistema de creencias y esa, por decirlo así, envoltura psico-mente, emocional, social que tiene esa persona que entra por la puerta, muy difícilmente vas a intentar generar o llevar el dolor. Entonces, el dolor es el elemento fundamental que te estás encontrando ahora en las consultas, ¿no? Eso es un elemento fundamental. Y luego tenemos lo que a mí me gusta llamar las oleadas de nuevos deportistas, ¿no? Y esto se ha visto mucho durante el confinamiento. Tengo muchas amigas que me han llamado y pacientes también, ¿no? Y me acuerdo de una que me tiraba de la risa porque me decía, Laura, estoy fatal, ¿qué puedo hacer? Era pleno confinamiento, encierro total, no podía tratarla y le dije, bueno, mira, ¿qué te ha pasado, no? Y me dice, no, que es que yo he cogido a esta chica que se llama no sé quién y me he hecho una clase de yoga. Digo, ¿y tú alguna vez has practicado yoga? Y me dice, no, pero el yoga es muy sencillo.
dependerá del nivel de yoga, dependerá de tus capacidades. Si uno se tira al redil sin tener ni idea, pues evidentemente corre un peligro, ¿no? Y entonces ahí han estado... la frase, ¿no? Ahí la frase dice, elija deporte o salud. No hay que elegir. Deporte es salud, movimiento, no deporte, perdón, movimiento es salud. En ese contexto que te está diciendo, elija deporte o salud, ¿no? Porque efectivamente. El deporte así practicado o la práctica física así planteada va a llevar seguro a una mala salud, por decirlo de esa forma, ¿no? Y después ha habido una cosa muy curiosa, es que la gente que corría habitualmente, que tenía mucho mono de correr, ha corrido por los pasillos de su casa, o sea, en 2-3 metros, pues a lo mejor se han corrido 5 kilómetros, claro, eso conlleva una sobrecarga a nivel de extremidades inferiores que bueno, es un problema añadido más para poder desarrollar una lesión, ¿no? Es curioso porque muchas de las enfermedades, de los problemas sanitarios, se derivan del error humano. El psicólogo come del error en la interpretación de la vida. Y el fisioterapeuta come del error de la persona a la hora de abordar la actividad física de su día a día. Es curioso que comamos de los errores, pero la cuestión es, entonces, una labor importante del fisioterapeuta es educar para no cometer ese error, ¿no? Efectivamente. Hay un neurólogo que a mí me gusta mucho porque habla mucho de dolor, que dice que cuando tu fisioterapeuta te habla, escúchalo, porque es verdad que aquí la gente entra muchas veces y entra por la puerta y ya se están quitando la ropa. Bueno, vamos a ver qué pasa, qué es lo que hay, ¿no? Siéntate, hola, buenas tardes, ¿eh? Entonces, evidentemente hay que educar a los pacientes en el manejo de sus vidas, porque además hay mucha creencia errónea, hay mucho mito acerca del dolor. Por ejemplo, si te duele, no te muevas. Eso es un error enorme. Eso es una falacia que no sé quién se inventaría en su día, pero que ha hecho muchísimo daño. Por ejemplo, es que claro, si te agachas doblando la espalda, pues lo más normal es que te hernies. Eso es una mentira como un camión de grande. Entonces, una de las partes en las que fundamentamos nuestro trabajo aquí como fisioterapeutas es en la educación del paciente en el manejo de sus vidas, en sus actividades básicas de la vida diaria. Pero sobre todo yo hago mucho hincapié en una cosa, y es que el paciente tiene que entender que el movimiento que hace diario en sus quehaceres, en su trabajo, en su casa, con su familia, paseando y tal, son movimientos cotidianos que nada tienen que ver con el desarrollo de lesiones. Es decir, yo me encuentro con muchos pacientes, y esto también se ha visto en el confinamiento, que creen que tienen un cuerpo frágil. Yo te aseguro que si nosotros tuviéramos un cuerpo frágil, no seríamos de las especies más longevas. Nos hubiéramos extinguido hace mucho tiempo, y esto es darwinismo puro y duro. Nuestro cuerpo es tremendamente adaptable y tremendamente fuerte. Y eso es lo que no tenemos que creer. No que nuestro cuerpo es debilucho y que si yo me estiro para coger una cosa me voy a lesionar. Eso es mentira, eso no sucede así. Laura, entonces me hablas de que el dolor se educa y tú tienes grupos de educación para el dolor. Háblame un poco de cómo se estructuran esos grupos que tienes de personas en las que trabajas la educación para el dolor. ¿En qué consiste educar en el dolor, Laura? Nosotros educamos en el dolor en neurobiología del dolor. El objetivo que yo como terapeuta me marco, como fisioterapeuta me marco con estos pacientes en este programa de educación en dolor, es que mis pacientes sean expertos en dolor. Así de claro. A lo que me ciño es a lo que dice la neurociencia acerca del dolor. ¿Y por qué es lo que dice la neurociencia? Bueno, pues porque los modelos biomédicos que han intentado dar respuesta al dolor han ido cayendo. Es decir, tengo unas estadísticas aquí que si quieren leemos más adelante, que son abrumadoras en cuanto a coste económico que supone el dolor crónico para la sociedad y sobre todo en cuanto a sufrimiento de estos pacientes, porque hay una cosa que tenemos que tener clara y es que en este paradigma biopsicosocial, para mí, el centro es el dolor. No es la hernia, no es si tengo una contractura o no, eso está ahí. Pero el problema es que nadie pone en el centro el dolor. O sea, nuestro objetivo de tratamiento en un programa de educación en dolor es darle respuesta al paciente de qué es el dolor.
por qué se produce el dolor, cómo se produce el dolor y a partir de ese conocimiento generar cambios neurobiológicos, es decir, esa plasticidad neuronal que todos hablamos y que luego es complicado de trabajar, pues al final cuando el conocimiento cambia radicalmente acerca del dolor, el procesamiento de información cambia radicalmente. Es decir, si yo entiendo cómo son los mecanismos neurobiológicos del dolor, si yo entiendo qué es el dolor, pues al final, cuando mi cerebro recibe esos estímulos, va a ser capaz de procesar esos estímulos de manera diversa, con lo cual la respuesta de dolor va a ser diferente. Y ahí es donde tenemos que hacer mucho hincapié. En definitiva, de lo que me estás hablando es que ¿tú crees que el fisioterapeuta está versado, está capacitado y habla con seguridad sobre estas cuestiones con sus pacientes? ¿O teme que si le explica esto al paciente, pueda el paciente pensar que no necesita al fisioterapeuta? No, para nada. Yo creo que los fisioterapeutas, por la formación que tenemos, que en unos casos puede suponer un hándicap y en otros, y en este caso una ventaja, y es que nosotros tenemos la formación y estamos cualificados primero para saber si hay una causa física que esté provocando ese dolor y actuar sobre ella. A partir de ahí, cuando se corrige cualquier causa física, hay que hacer un trabajo también a nivel del cerebro. También hay que cambiar esas áreas del dolor, porque en el cerebro tenemos neuronas especializadas en producir dolor. Y en dolor crónico se ha estudiado y se ha descubierto que los cerebros, por ejemplo, de pacientes con fibromialgia tienen más áreas del dolor en el cerebro activas que un sujeto normal. Claro, si esas redes neuronales, si esas conversaciones entre neuronas se han ido instaurando así, porque el dolor tiene mucho de cultura, y si quieres luego hablamos de eso, si esas redes neuronales se han ido instaurando así, pues es normal que un sujeto que tenga 30 años, pues de repente empiece a desarrollar un dolor más fuerte de lo normal. ¿Qué pasa? ¿El problema en la fibromialgia es que los músculos están mal? No, los músculos no están mal, los músculos funcionan, se contraen, se descontraen, se relajan, etcétera. Lo que está mal es el procesamiento de todos los estímulos que le llegan al cerebro, tanto internos como externos, como el contexto, como la familia, como el trabajo, como los amigos, como mi propio sistema de creencias, y cómo eso influye a la hora de que nuestro cerebro produzca más o menos dolor. Y eso es algo que nuestros pacientes tienen que entender y lo entienden. Y cuando lo entienden, cambia mucho la percepción de dolor. Claro, pero si las personas, diríamos, aprendieran a manejar su dolor y no les supusiera el problema que actualmente es, ¿de qué se hablaría en las reuniones de café, Laura? A lo mejor quitamos trabajo a vosotros. No, me refiero que de qué hablarían ese grupo de personas, ¿no? Mayores y no mayores, ¿no? Que cada una luchan, pugnan y pelean para ver a quién le duele más y más tiempo alguna parte de su cuerpo. A eso hablas cuando dice que es cultura, que hay mucho de cultura en el dolor, ¿no? Bueno, es que hay antropólogos que estudian el dolor y me parece muy interesante que dicen que el dolor se aprende en el seno familiar. Y entonces ahí entramos en una disputa con los genetistas, ¿no? Y es que dicen que hay un gen del dolor. Mira, perdona, el dolor no se hereda, el dolor se aprende. Y tiene mucho de aprendizaje, tiene mucho de muchas cosas, pero de aprendizaje sobre todo. El dolor emocional también se aprende. Efectivamente. El dolor emocional también se aprende en el vínculo con la madre y con el padre, sobre todo con la madre, pero se aprende mucho el dolor emocional y pasa de generación en generación por aprendizaje vicario, por aprendizaje imitativo. Efectivamente. Entonces, en estas conversaciones, ¿no? Yo tengo una frase para mis pacientes que generalmente son femeninas. Hay mayor incidencia, mayor prevalencia de dolor en mujeres que en hombres. Entonces, yo a estas pacientes les lanzo siempre
un reto, lanzo una propuesta. Yo le digo que ¿qué quieren ser? ¿Espectadoras de su vida o protagonistas de su vida? Y eso es importante, porque el problema de estos pacientes es que tienen mucho sufrimiento porque ningún profesional sanitario les ha podido dar respuesta a su problema. Pero no han entendido que a lo mejor el problema son ellos mismos, en la manera en la que tienen de vivir su vida. Y a estos pacientes hay que decirles, yo les digo que muchas veces se quedan boquiabiertos, les digo, te tienes que volver a apuntar a la autoescuela. Dice, pues si ya tengo carnet. Digo, no, hombre, figuradamente, cuando uno empieza a ir a la autoescuela, pues primero se sienta en el coche y tiene un señor o una señora al lado que le dice, ponga usted bien el retrovisor, ponga usted bien los espejos, póngase el cinturón de seguridad, arranque el coche, meta primera. En esa primera clase, ese profesor le habrá cogido el volante, le habrá tenido que tocar los pedales en alguna ocasión y vuelve al día siguiente y poco a poco se va soltando hasta que conduce solo, ¿verdad? Pues yo soy esa profesora de autoescuela. Mi misión es guiar a mis pacientes en esta carrera del dolor para que al final sean capaces de manejarse ellos solos. Ahora bien, si hay una preferencia de luchar por quien tiene más dolor, ahí hay poco que hacer. Una última pregunta respecto a esta situación. ¿Qué porcentaje de padecientes, no de pacientes como ha dicho antes, sino de padecientes, dejarían de ir a las consultas si el dolor no existiera en la Tierra? Uy, yo creo que los fisios nos quedaríamos sin trabajo, pero le damos... ¿Qué crees que, cuánto ocupa? El dolor, ¿cuánto ocupa? La mayoría de las consultas van relacionadas con dolor. O sea, verdaderamente hay pocos pacientes que vengan por prevención, que sería lo ideal, ¿eh? Lo que pasa es que yo le doy las gracias a un cerebro que se equivoca mucho. O sea, gracias a que nuestro cerebro se equivoca, comemos nosotros dos, ¿no? Sí, se come del error, al final se come del error. El chapista come del error de no aparcar bien el coche y darle un golpe. No sé, en fin, todo, ¿no? Un poco en ese sentido, ¿no? Laura, y avanzando un poco más, cuéntame entonces cómo deberíamos de abordar es que ya la palabra desconfinamiento y desescalada como me tiene hasta la punta del pelo, prefiero hablar más bien un poco de cómo se retomaría esta vuelta a una actividad física, vamos a llamarle normalizada, dentro del día a día. No qué consejo, que no soy de consejo, qué reflexiones, sobre qué tienen que reflexionar nuestros seguidores a la hora de hacer esa vuelta a una actividad física moderada o moderada alta o alta, dependiendo cada uno en sus cuestiones. ¿Cómo tiene que hacerse, a modo de mandarnos reflexiones, cómo tiene que hacerse, Laura? Lo primero que la persona, el individuo, tiene que saber es que tiene que hacer un esfuerzo mental. Un esfuerzo mental quiere decir es que se tiene que plantear cuáles son sus capacidades y cuáles son sus demandas. Quiero decir, si mis capacidades están aquí y mis demandas están aquí, mal andamos. Si mis capacidades están aquí y mis demandas están aquí, perfecto. Y con esto me remonto al ejemplo de esta amiga mía que se lesiona haciendo yoga durante el confinamiento cuando en su vida había hecho yoga, ¿no? Bueno, pues hay que tener una progresividad. Yo abogo mucho por el sentido común de las personas, aunque luego me equivoque, ¿no? Yo a mis padecientes y a mis pacientes les digo sentido común. ¿Qué sentido es? Pero ese qué sentido es. El sentido común es progresividad. Y una cosa muy importante, no tener miedo. El movimiento es salud, es vida. Hay que moverse, no hay que tener miedo al movimiento. ¿Hay un movimiento que te molesta, que te duele? Pues no lo debes de evitar, al revés. Tienes que insistir más en él. Me gusta pensar que soy una animadora del movimiento. ¿Sabes lo que pasa? Yo creo que el microondas ha hecho mucho daño a la especie humana, porque todo lo queremos ya. Efectivamente. Entonces, como todo lo queremos ya, pues hacemos lo mismo con la parte emocional, con la parte de ponernos, porque esa es otra cosa, de ponernos en forma. ¿Eso qué es? ¿Qué es eso de ponerse en forma, Laura?
explícanoslo, porque eso de ponerse en forma, aunque luego sigamos con las reflexiones, pero eso de ponerse en forma, ¿qué? ¿Cómo se pone uno en forma? Pues depende, mira, para mí ponerme en forma pues es no ahogarme corriendo 5 kilómetros. Para mi vecino de enfrente pues es tener más músculos. Para una chica de 15 años pues será ser delgada. Depende, o sea, estar en forma, me hago la misma pregunta que tú, ¿qué es estar en forma? Bueno, estar en forma yo creo que por resumirlo es estar saludable, ¿no? Tener una buena alimentación, tener una buena condición física, que yo corro para coger el autobús y no llego a ahogar. Ese tipo de cosas. O sea, que la primera reflexión entonces es adecuar las expectativas a las capacidades que cada una tenga. Esa es una primera reflexión. ¿Cuál sería otra segunda reflexión, Laura? La segunda, lo que hemos dicho, progresividad, ajuste. Y la tercera, perder el miedo al movimiento. Hay una cosa que se llama cinesiofobia y hace mucho daño el dolor crónico. La gente, hay modelos que ya están descritos de miedo-evitación, ¿no? Me da miedo porque me duele, me muevo menos, ese tipo de cosas, ¿no? Y la cuarta, y que a mí me parece muy interesante... Perdona, para nuestros oyentes, cinesofobia es miedo al movimiento. Efectivamente. Es movimiento y fobia es miedo al movimiento. Perdona, sigue, mujer. Y la cuarta, que a mí me parece muy, muy importante, y yo se lo digo mucho a mis padecientes, ¿no? Y es que la mayoría de mis padecientes mujeres mayores me dicen que su médico les ha dicho que tienen que ir a la piscina, que es lo mejor que pueden hacer del mundo. Entonces yo les pregunto, ¿sabéis nadar? Y en muchas ocasiones me dicen que no. O también les pregunto, ¿te gusta la piscina? Ni de broma. Pues entonces no vayas a la piscina. Hay que practicar una actividad física que nos guste, nos motive, nos encante, de manera que cuando la practicamos evoquemos esos años de infancia donde las horas parecían minutos, que tu madre te llamaba para ir a merendar y tú decías, Lin, ya, y te habías pegado 3 horas, ¿no? Y habían parecido 5 minutos. Eso es importantísimo. Una de las misiones que yo me marco como fisioterapeuta es descubrir qué le motiva al paciente en cuanto a actividad física se refiere. ¿Qué te gusta? ¿La equitación? Haz equitación. El otro día me venía una señora y me decía que es que a ella, y me lo decía hasta con vergüenza, una señora de unos 50 y tantos años, un poquito gruesa, y me decía que es que a ella le gustaba hacer zumba. Y le dije yo que qué problema había. Y me dice, hombre, es que zumba es muy malo. Y digo, ¿por qué? No, pero yo qué sé, porque ¿te gusta el zumba? Haz zumba. Si es que no hay nada mejor que hacer una actividad colectiva relacionada con la música y el baile. Entonces, vamos a quitarnos de vamos a nadar, vamos a andar un poquito, porque es que a lo mejor lo que le gusta a esa persona es bailar salsa, porque baile salsa. Claro, aquí me gustaría hacer una distinción para nuestros seguidores entre la actividad física y el deporte, porque creo que a lo mejor no está diferenciada. Ambas requieren movimiento del cuerpo. La diferencia está en que el movimiento en una actividad física no tiene unas reglas. No está regido por una regla. Y en por un reglamento. Existe una reglamentación. Es decir, jugar al fútbol es deporte, porque tiene unas reglas. No le puede dar con la mano, no puede hacer una cosa. Eso es un deporte. Pero la actividad física es pasear, porque ahí no hay ninguna regla. Una actividad física es también, pues no sé, cuando uno va a la piscina y nada, me lo invento, porque no hay una regla. Zumba es una actividad física porque no hay unas reglas propiamente. Entonces, la actividad física es un movimiento que no obedece a una normativa, a una reglamentación. Y el deporte es movimiento que tiene que obedecer a una reglamentación, por decirlo de alguna manera. Entonces, yo desde aquí animaría a las personas que hicieran más actividad física y menos deporte. Efectivamente. Porque, el tema de la actividad física, todo deporte incluye una actividad física, pero no toda actividad física tiene por qué ser un deporte. ¿Vale? Eso me parece súper importante que lo tengamos. Efectivamente. Entonces, Laura, por recapitular un poco lo que está diciendo es que el movimiento tiene que fluir en la persona. Tiene que ser algo fluido. Ese fluir, flow, en inglés el verbo flow es fluir. Entonces, sería movimiento fluyente. Esto es el flow motion, es decir, yo te veo aquí que tú realizas actividades de flow motion. ¿Qué significa flow motion? Flow motion significa movimiento fluido y es simplemente una estrategia más donde lo que buscamos es pasar un buen rato. Ese es un objetivo que yo me marco principal. Si no es divertido, no sirve. Pero lo que buscamos es
que la persona se mueva libremente sin restricciones. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, por ejemplo, voy a una clase de pilates y yo tengo compañeros buenísimos que hacen pilates, pero yo me pongo mala, porque es mete el ombligo, saca escápula, saca pecho, ahora mete la barbilla, no sé cuánto, y yo eso no lo puedo seguir. Constante, como una inhibición constante, ¿no? Están inhibiendo, capando constantemente a la persona. Correcto. Yo prefiero que las personas que vienen a mis clases de Flow Motion exploren dentro de sus posibilidades la máxima calidad de movimiento que puedan conseguir. ¿Por qué? Porque hay millones de estudios que dicen que el movimiento, la actividad física, el deporte quizá no tanto, pero el movimiento, la actividad física ponen en bandeja toda la farmacia interna que llevamos. Es decir, cuando uno practica actividad física y si además se lo está pasando bien, resulta que empiezan a fluir todas las vías dopaminérgicas, serotoninérgicas, adrenérgicas, de todo tipo, que hace que la persona esté feliz. Y cuando uno está feliz, tú como psicólogo me vas a dar la razón, pues todo se ve de otra manera. Con lo cual, nosotros en Flow Motion lo que hacemos es dar pocas pautas e invitar mucho al paciente a que se mueva. Se le ponen diferentes tipos de música, se le van invitando a diferentes tipos de cosas y se enseña una cosa que en fisioterapia, y en atención temprana se conoce como desarrollo psicomotor. Nosotros en Flow Motion, yo la primera, gateamos, volteamos, reptamos y nos partimos de risa. Tú lo sabes por experiencia propia porque lo escuchas desde tu consulta. Para mí es fundamental activar esas vías del movimiento primarias que aprendimos con el crecimiento, no tanto las vías más inhibitorias, como tú dices, ¿no? La reglamentación, la inhibición, el no, el párate. Yo no corrijo, no me interesa. Puede servir Flow Motion también como una especie de mejora de la seguridad, de la confianza, de la asertividad, de esa relación social y esa relación con uno mismo, ese autodiálogo interior, porque siempre hay una sensación de éxito, es decir, una sensación de conseguir algo que está realizando. Sería así como esos trabajos de clase que no tienen nota, pero que uno los hace por el mero placer de llevarlo a cabo. Efectivamente. Como muy bien dice Loli, como en el cole, efectivamente. ¿No? Loli es que creo que es profesora, me parece que es una que yo conozco. Efectivamente, hay una cosa que lo hablaba mucho con mis compañeros de aquí del Centro Psicosanitario Galiani, y es la sensación de pertenencia, de tribu, la red social de apoyo, ¿no? Quiero decir, si a ti te han dicho en tu proceso de dolor, tú ya no te vas a poder volver a mover en tu vida y de repente ves que te estás moviendo, que estás disfrutando, que la gente te anima además, porque el grupito que se crea muy buen ambiente, muy buena atmósfera, pues evidentemente eso tiene unas repercusiones en tu salud emocional brutales. Y lo único que hacemos es trabajar a través del movimiento. Al final, Flow Motion lo que persigue es una mejora de la salud física y emocional de todo aquel que lo practica a través del movimiento, simplemente. ¿Y está abierto a cualquier edad, Laura? A cualquier edad. ¿Que tienes aquí en Centro Psicosanitario Galiani está abierto a cualquier edad? O a lo mejor una persona con 25, 30 o 35 años le puede dar pudor o decir que eso, perdóname la expresión, es de personas mayores. Bueno, tengo amigas que me lo han dicho, ¿eh? Yo no voy a eso que eso es de personas mayores. Yo siempre digo que prueben. En la vida no se puede decir que no. Y en la actividad física y en el movimiento tampoco. Yo creo que muy pocos de nosotros, por no decir ninguno, sabemos hasta qué punto podemos llegar a nivel de movimiento. Entiendo que a nivel de todo, pero te hablo de lo que yo sé. Ninguno de nosotros podemos pensar que podemos disfrutar de estar tirados en el suelo y arrastrarnos, y eso te aseguro que es muy divertido. Y si uno no lo prueba, pues se lo pierde. Entonces, yo siempre animo a la gente, oye, ven un día y prueba, ¿no? Y siempre tenemos esta primera sesión gratuita para que se pruebe, ¿no? Pues ven y prueba. Y si no te gusta, pues no hay problema. Buscas otra cosa, ¿no? Pero pocas personas han venido que no hayan disfrutado, la verdad.
O sea que, según me dice, hay aparte de todas tus funciones como fisioterapeuta, en todas las demandas que puedan generarse, hay como dos partes o dos grupos o dos acciones muy diferenciadas también y muy potentes en tu labor en centro psicosanitario. Que por un lado es esos grupos de educación para el dolor, donde pacientes con todo tipo de algia, artrosis, por supuesto fibromialgia, fatiga crónica, etcétera, tienen ahí un espacio, ¿verdad?, donde pueden educarse y mejorar y generar estas circunstancias. Y por otro lado, estos grupos de flow motion, donde las personas llevan a cabo esa desinhibición motórica y conectan, bueno, pues con el niño que habita en él, con esa parte menos inhibida, menos digamos, reprimida, ¿no?, que está dentro de uno. Estos dos grupos son los que tú llevas y me parece que están encantadas todas las personas en esa línea, ¿no? Aparte, por supuesto, de tu labor como fisioterapeuta en todas las demás cuestiones, ¿no? Sí, yo soy una apasionada del dolor, no sé si se me ha notado, soy una apasionada de la neurobiología del dolor, me gusta leer mucho, me gusta estudiar mucho, porque como me he dado tantas, permíteme la expresión, tantas leches con el dolor a lo largo de mi carrera profesional, pues me ha parecido que es una forma de dar respuesta a mis pacientes, que al final es de lo que se trata, porque a mí este tema me puede gustar muchísimo, pero si no tiene efecto, pues apaga y vámonos, ¿no? Pero es que además sí que funciona. Esa es en mi faceta como trabajo del dolor, ¿no? Y luego a estos pacientes con dolor, a muchos de ellos los invito a Flow Motion. ¿Por qué? Porque como se tienen que mover, pues qué mejor manera de hacerlo conmigo, que ya me conocen, saben que se van a reír, saben que se lo van a pasar bien y que están en buenas manos, pues yo les invito y en muchos casos se quedan. Pues Laura, de verdad, ha sido un placer estar contigo hoy. Creo que hemos explicado qué es eso de psicofisioterapeuta, porque la vertiente cognitiva, la vertiente mental, la vertiente emocional juega un papel fundamental en toda la vertiente más fisioterapéutica, más fisioterápica. Y sobre todo, bueno, que decirte que estamos encantados contigo en este centro, que de aquí animamos a todas las personas que se pongan en tus manos, que además aquí tienes la clientela. Dice que nadie es profeta en su tierra, pero tú aquí en el centro sí lo eres, porque todos nos ponemos en tus manos cuando tenemos cualquier tipo de dificultad. Y yo creo que eso es el mejor aval, ¿no?, de una persona, que no vamos a buscar un oficio fuera de lo que tenemos aquí, porque estamos seguros que tenemos la mejor. Así que si quieres terminar con alguna sugerencia, alguna reflexión, alguna cuestión para las personas que nos están escuchando en esta, diríamos, nueva normalidad, pues bueno, aquí estamos. Hola Alejandro, Edgardo, un placer. Para alguna reflexión, termina este minuto tuyo. Bueno, lo primero, daros las gracias a vosotros siempre, lo sabes que estoy aquí a gustísimo. Y lo siguiente, una reflexión que me marco es si todos mis compañeros entendieran la necesidad de ese trabajo en salud emocional desde las herramientas que manejamos nosotros, por supuesto, yo creo que tendríamos... Efectivamente, mis compañeros fisioterapeutas. Yo creo que tendrían mucho más éxito, no solo éxito terapéutico como tal, sino en esa adherencia al tratamiento del paciente. Al final, a mí me parece muy triste que entre una persona por la puerta y no se la escuche, o como me decía el otro día una paciente, que un compañero mío, ella empezó a explicarse y él le dijo, ya sé lo que tienes, túmbate. No creo que sean formas, entonces creo que hay que adentrarse más en ese plano psicosocial, que además es apasionante. O sea, yo creo que yo he caído aquí de esta manera porque me apasiona vuestra profesión. Y nada, y a la gente decirle que el dolor crónico, a mí la palabra crónico no me gusta, me gusta decir que es un dolor persistente. Efectivamente, que el dolor crónico se cura, o sea, que el dolor persistente se puede trabajar y se puede eliminar. Hay que querer, hay que entender y sobre todo hay que abrir muchísimo la mente, porque muchos de los conceptos... Te lo digo, primero hay que creer, hay que querer, hay que trabajar para ello y luego un poquito de tiempo, ¿no? Efectivamente.
Entonces, hay que entender que muchos de los conceptos que vamos a manejar en consulta van a ser de perogrullo y van a chocar mucho con lo que nosotros creemos que tenemos y eso no nos gusta. Pero si uno tiene la mente abierta, pues lo más probable es que llegue al éxito, que al final de lo que se trata. Pues Laura, un placer, aprendiendo contigo muchísimo y decirte que bueno que estamos encantados contigo y todas las personas que nos escuchan. Muchísimas gracias y decirle a nuestros seguidores que la semana que viene volvemos con más, pero desde luego no mucho mejor que esto, ya lo puedo decir. Muchas gracias, José Antonio. Muy importante. Gracias a ti. Un beso. Hasta luego. Adiós. Adiós, Laura. Adiós.